tardes a todas, a todos. Hoy, dentro de las conversaciones que mantenemos en el Instituto Europeo de Innovación e Inteligencia Emocional, pues hoy tenemos el inmenso placer de nuevo de conversar con Antonio Rodríguez Hernández, que en el pasado ya tuvimos el placer también de contar con su colaboración dentro de estos temas que hablamos de inteligencia emocional. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, José Antón. Buenas tardes, Inés. Y también contamos Buenas con tardes. la compañía de Inés Gómez Herranz, que es también componente miembro del equipo del Instituto Europeo de Innovación e Inteligencia Emocional. Hola, buenas tardes, Inés. Buenas tardes. Bueno, pues mira, Antonio, bueno, voy a presentar a Antonio, claro, antes que nada, es doctor en psicología y profesor titular de psicología evolutiva y de la educación en la Universidad de La Laguna. También es coordinador responsable de MOCREA, que es, bueno, pues una asignatura de educación emocional y creatividad. Y también es asesor académico para el grupo de diseño del currículum del área de libre configuración autonómica, educación emocional y para la creatividad, que es lo que significa EMOCREA, implantada oficialmente en todos los centros de la Comunidad Autónoma de Canarias desde el curso 2014 y 2015. Bueno, pues Antonio y Inés, Antonio, en esta conversación hay una de las primeras cosas que estábamos hablando en el instituto y que nos encantaba pensar en qué respuesta nos podrías facilitar cuando estamos viendo dentro de estas imágenes que vienen vía televisión, vía medios de comunicación dentro de las familias, donde los niños y niñas que están pues, en su salón, en su cuarto, están viendo imágenes de muerte, de niños y niñas gritando, viendo devastación, viendo pues unas imágenes bastante horripilantes y ver cómo se podrían, digamos, tratar este tipo de contenidos a nivel interno, por lo menos a lo más básico, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que se puede gestionar internamente este tipo de conflictos emocionales por parte de los padres cuando los niños están visionando? Que hay que decir también que lo suyo sería que no lo estuvieran visionando, pero ante la situación que puede darse, ¿cómo crees tú que podrían gestionarse estas situaciones? Muy bien, José Antón. Encantadísimo de poder conversar sobre estos temas y otros. Lo único que tengo que ser precavido porque como hombre de ciencia que soy, intento ser prudente a la hora de establecer conclusiones con las cuales no haya contrastado, digamos, al menos empíricamente. Puedo a partir de una reflexión extraer inferencias, pero no he estudiado en detalle los efectos que puede provocar, evidentemente, un tema que ciertamente tiene un alto valor social por la preocupación que genera el estar de espectadores casi cotidianos de experiencias tan dolosas, tan dañinas como las que estamos viviendo en estos últimos años, ¿no? Por tanto, con prevención voy a aportarte mi punto de vista. No he contrastado esto, no he fundamentado esto a otro nivel, ¿no? Lo cierto es que, como tú bien decías, lo deseable es que, primero, es que no ocurrieran estos hechos y segundo, que los niños y las niñas no tuvieran que ser espectadores de ello, de tener que recibir esa andanada, esos cargas de profundidad emocional que comportan escenas tan traumáticas como las que nos están accediendo a través de la masacre que se está ejerciendo en Gaza o la guerra de Ucrania, ¿no? O cualquiera de estos. Ahora estamos recién conmemorando con escenas que nos remueven también en el recuerdo el atentado terrorista del 11M, ¿no? Entonces, todo ese tipo de experiencias que además se reverberan con experiencias, digamos, cinematográficas de películas o series donde la violencia, donde el daño, donde se ven manifiestas heridas sangrantes, pues pueden evidentemente conmocionar a lo deseable es que no tengan que ser espectadores de esa realidad, pero lo cierto es que estamos en un mundo adverso que nos presenta cotidianamente también esa realidad de daño, ¿no? Entonces, no nos queda más remedio que buscar la manera de ayudarles a tratar esa información que aunque se ve en diferido, se ve en la distancia, con muy poco que imaginemos lo que ello está suponiendo para las personas afectadas, nos generan una resonancia emocional, ¿no? Y ahí tenemos que buscar un punto de equilibrio entre caer en la conmoción
en el daño emocional que comporta ser espectador de esa realidad, por el estrés empático, al conectar con esa experiencia, el niño o la niña, como estamos preparados filogenéticamente nuestra especie para sintonizar con el dolor de otra persona, ¿no? Pues la lógica es que haya conmoción, que haya lo que llaman los expertos estrés empático por esa conexión, por ese vínculo. Pero también el otro polo es de estar tan habituados, tan acostumbrados a percibir esa realidad de forma cotidiana que generemos una especie de alexitimia, ¿no? De indolencia emocional en la que ya pues nos da igual que veamos eso, ¿no? Esas realidades, porque nos queda en la distancia y porque ya nos hemos acostumbrado a integrarlas en el cotidiano. Creo que hay que buscar un punto de equilibrio que implica asumir esa realidad adversa, como una, aunque sea en diferido, como una oportunidad para seguir entrenándonos en la manera de tratar las emociones que nos provoca esa realidad, ¿no? Claro, Esos hechos, ¿no? Y eso supone, pues, de alguna manera, independientemente de la emoción que pueda despertar, porque algunos niños y niñas pueden conectarse empáticamente generándole miedo, generándole tristeza, generándole puede que hasta ira, rabia, frustración, generándole a lo mejor hasta culpabilidad de sentirse que ellos y ellas no pueden claro, sí, hacer sí, nada para evitar que eso ocurra, ¿no? es cierto. Independientemente de la emoción, que ahí podemos, el abanico de posibilidades puede ser tremendamente diverso, sí que puede ser una oportunidad para ejercitarnos competencialmente, es decir, por aplicar esas competencias que en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, como tú habías dicho, has anticipado, has mencionado, están ya en un currículum en el que los niños y las niñas aprenden a tratar con sus emociones a través de esas competencias, de ese saber hacer, eso que el constructo de inteligencia emocional aisló empíricamente y que después la educación y otros ámbitos han visto cómo desarrollarlo, cómo promoverlo, ¿no? Pues aplicarlo. Y eso implica necesariamente, primero, ayudar al niño o la niña a ser consciente de las emociones que les provoca Claro, visionar esa realidad. Es decir, claro. ¿qué emoción te provoca eso? Ponle nombre. Claro, Comprende que la causa está asociada a esa realidad que aún distante está ahí y te está generando y que sea capaz también de establecer consecuencias de cómo todo eso, ese percibir esa realidad doliente, a él o a ella y a su entorno le está generando un desajuste, una alteración de su respuesta emocional. Y después asumir que tras esa conciencia tengo que ver la manera de rebajar la intensidad y el dolor que me pueda provocar esa experiencia emocional. Es decir, es aplicar lo que estamos aplicando en las escuelas canarias para la realidad en cotidiano con esta realidad específica de ser espectadores pasivos a veces, con la impotencia que ello supone a veces también, porque si pudiésemos actuar sobre esa claro. realidad, pero no podemos. En ese, Cuando uno ve la tragedia que está ocurriendo en Gaza y la indefensión que sufre ese pueblo, con la falta de consideración internacional para dar una respuesta solidaria, pues tú te sientes impotente y el niño y la niña probablemente también te siente impotente ante esa realidad que no puede modificar. Entonces, no puede cambiar la realidad, pero sí puede cambiar su realidad, su experiencia emocional, no dejando de sentir, que sería lo que antes comentábamos, ni siendo sufridores en clave de conmoción, sino actuando inteligentemente, competentemente, diríamos, para que si bien no puedo decidir qué sentir, sí puedo decidir qué hacer con lo que sentimos, que es un poco el principio que sustenta la idea de la competencia emocional. Por tanto, yo lo vería como una oportunidad para seguir entrenándonos en afrontar esta realidad compleja, convulsa, problemática, conflictiva, dañina, adversa en definitiva, ya. ah, en clave de competencias emocionales. Ah, yo recuerdo, ahora que has sacado lo de Mocrea, lo de la implantación de la asignatura, recuerdo de una conversación que tuvimos hace un tiempo acerca del impacto tan positivo que habíais tenido cuando sucedió lo del volcán de la isla de La Palma en 2021, el hecho de que ya llevase en marcha el programa, que se trata de recordar ahora que lleva ya unos 10 años, como nos has comentado antes, en implantándose. Y entonces, claro, a mí se me ocurría, o se nos ocurrió en el instituto también pensar
em, claro, si hubiera estos niños, por ejemplo, imaginemos niños en la península que no tienen esta implantación de este programa o que lo están haciendo de otra manera, claro, necesariamente parece que tiene que haber alguna diferencia que hayáis podido constatar entre, no digo ya que sea un estudio ya muy longitudinal con un grupo de, bueno, pero ciertamente entiendo que seguramente esos diferenciales entre niños y niñas que sí que han tenido esa oportunidad de estar trabajando ese contenido escolar, esa asignatura con niños que no, ¿en qué crees tú que podría haber, o sea, podría ser ese diferencial entre niños que no, niños que sí han cursado esas? Ujú. Efectivamente, el diferencial es un diferencial competencial. Estos niños y niñas a los que te refieres de los centros, de uno de los centros que acompañamos muy directamente cuando la crisis del volcán Tajo Gaite en la isla de La Palma, manifestaron claramente su condición de superviviente, en el sentido de que no fueron víctimas del volcán. El volcán arrasó su colegio, el volcán arrasó muchos de sus domicilios, muchas de las casas donde residían estos niños y niñas, concretamente en ese barrio de La Laguna, porque nos referimos concretamente al CEIP La Laguna, que es un barrio pequeñito del municipio de Los Llanos de Aridane. Una de esas coladas afectó directamente al barrio, ¿no? Eh, y esos niños manifestaron claramente una capacidad de resiliencia por los recursos que esas buenas maestras les habían dotado durante todo el proceso de trabajo de implantación democrática, durante todos estos cursos académicos, que les capacitó para situarse, como digo, en clave de superviviente, no en clave de víctima, sufriente que se veía dañado y que no podía hacer nada, sino que si bien no podía confrontarse con esa realidad natural que conlleva una erupción volcánica, sí podía tratar con su volcán emocional, como dijimos en el recurso, como trabajamos con el recurso que diseñamos especialmente de manera adaptada a esa realidad. Lo llamamos así el volcán hemocreativo porque lo que pretendíamos es que los niños y las niñas visualizaran que ese volcán que había erupcionado fuera también había erupcionado dentro en su corazón y Anda, que tenían los recursos, ellos disponían de los recursos, sabían tratar con su tristeza, sabían tratar con su frustración, sabían tratar con su ira, sabían tratar con su impotencia, con su indefensión, porque se les había ofrecido instrumentos, herramientas a través de las cuales darse cuenta de lo que estaban sintiendo, ajustar el daño que estaban sintiendo, cambiar ese daño por emociones alternativas que les ayudasen. Yo siempre me gusta utilizar simbólicamente lo que representó ese centro cuando digo que la colada que afectó a ese barrio, al barrio de La Laguna, entró sin permiso por la cancela del colegio, arrasó el pabellón, el primer pabellón del centro, pero ah, circunstancialmente, no fue más que una anécdota, se paró ahí. Esa colada no siguió arrasando, no siguió arrasando el colegio y no siguió arrasando el resto del barrio de La Laguna. Y yo me gusta pensar, como los niños y las niñas piensan mágicamente de ese colegio, que su colegio paró el volcán. fíjate, Y es un pensamiento mágico, no es más que una anécdota, pero es que si uno lo analiza simbólicamente, la metáfora profunda que hay debajo, el colegio paró el volcán, pero no el volcán geológico, paró el volcán emocional que experimentaron esos niños y niñas y esa comunidad educativa, porque tengo que constatar, ahora que recién hemos retomado la reclamación legítima de ese colegio por reconstruirse de nuevo en el mismo lugar donde fue arrasado, la comunidad educativa ha estado recogiendo firmas para incentivar a la administración que cumpla los compromisos que adquirió en su momento de reconstruir el colegio. Me gusta pensar que esa reconstrucción no empezará cuando empiecen a volver otra vez a construir el colegio. Esa reconstrucción empezó empezó, desde el claro. momento que ellos y ellas, desde dentro, a modo de una especie de metáfora, no sé si conocen la metáfora artesanal del kintsugi, ¿no? De esa tradición artesanal la vasija quebrada, que a Sí, 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 través sí, del pegamento que se va embelleciendo con oro, sí, sí. va, digamos, reconstruyéndose desde la herida, desde la cicatriz
en clave de vencer, ¿no? La adversidad. Pues yo creo que ahora, recién vamos en abril, vamos a tener una experiencia, un evento, Maestra Pasión, que celebramos todos los años, y precisamente vamos a dedicar ese evento a la reconstrucción, porque es el momento de entenderse después de todos estos años que hemos vivido de profunda adversidad, primero la pandemia, después el volcán, ahora las guerras que estamos visualizando, como ustedes detectan, que es una adversidad sistémica. Es decir, esta adversidad no es circunstancial, no, puede que se haya manifestado puntualmente en determinados momentos de una manera concreta, pero de fondo a esta sociedad compleja que estamos viviendo es una realidad que estamos adherida a nuestro propio sistema de vida y por eso no nos queda otra manera de afrontar esta realidad que estamos viviendo que asumirla en clave de tener esas competencias emocionales para poderlo abordar en clave resiliente, ¿no? Ajá. Inés, le querías preguntar algo a Antonio también, ¿verdad? Sí, Antonio, a ver, yo te quería preguntar, aparte que nos has dicho que es muy difícil hacer conclusiones, ¿no?, sobre esto, pero ya lleváis unos años implantando, que habéis implantado este programa, además genial, ¿no? Yo sí que te quiero hacer una pregunta sobre algo candente, ¿no? Algo que es actual ahora mismo, y es el problema de la inmigración, ¿no? Cuando Canarias está todos los días en los medios de comunicación con escenas terribles, ¿no? Cuando ves llegar estos cayucos, ¿no? ¿Qué efecto tiene en los niños o ya un poquito más mayores estas imágenes, estas sensaciones, ¿no? Porque me imagino que dentro de lo que pueda ser las islas, ¿no? Que es un problema que lo tenemos todos, pero ellos lo están viviendo como de primera mano, de primera persona. ¿Cómo crees tú que están gestionando ellos este tema? Ya digo, no tengo datos concretos, pero sí tenemos una experiencia. Este no es el primer desembarco masivo que tenemos en Canarias de inmigrantes subsaharianos, porque ya en el 2006, 2007 vivimos una experiencia muy similar, donde las pateras se acumulaban en los puertos sin capacidad de contenerlas porque era una llegada muy fuerte, ¿no? Y la realidad es que Canarias, como digamos, frontera ultrasur de Europa, se ve de alguna manera sometida a esta realidad, a esta experiencia traumática que viven una cantidad ingente de personas que buscan básicamente sobrevivir también, tener el derecho legítimo de todo ser humano a ser feliz y a desarrollarse, ¿no? Muchas veces llamados por esa mentalidad neoliberal de mejorar sus condiciones de vida a través de lo económico, pero sabiendo cómo están viviendo en los países de procedencia, es más que legítima esa reclamación. En el caso de los niños y las niñas, Canarias siempre ha tenido una vocación de acogida. Hace muchos años, cuando esa primera andanada de llegadas de pateras, desarrollamos un proyecto que se llamaba Sansofé en bereber, porque nuestra lengua, digamos, originaria, la de los primeros aborígenes canarios, nuestros primeros aborígenes eran bereberes. Llegaron aquí como consecuencia de que los trajeron romanos y otras poblaciones como una manera de expulsarlos de sus zonas de territorio, ¿no? Se sabe que no tenían conocimientos de navegación y por lo tanto llegaron aquí casi o como esclavos o como presos, ¿no? Entonces, hay un vocablo bereber que se utiliza Sansofé, que significa sean bienvenidos. Y utilizamos ese vocablo como un proyecto de facilitar la relación intercultural desde una perspectiva socioafectiva también, no solamente social, sino también emocional, con todos aquellos alumnos y alumnas que llegaban a nuestro centro, no solamente procedentes de Patera, sino que procedían a través de los aeropuertos desde el entorno muy diverso, ¿no? Y entonces partíamos de un principio, el lema de ese proyecto era, en una isla todos somos extranjeros.
porque cuando surgió la isla no había nada en ella. Todos tuvimos que llegar en algún momento y por lo tanto todos tenemos que sentirnos habitando la isla como con la cesión del volcán de la isla que te ha cedido el espacio para habitarlo, independientemente de que hayan llegado más atrás o que estén llegando ahora como consecuencia de esa búsqueda. Partir de esa realidad nos ha hecho a Canarias ser muy, muy, muy respetuosos, muy tolerantes con las personas que ya fueron. De hecho, hemos sido un pueblo emigrante también. En la época de principios del siglo pasado, hubo una emigración muy potente en Canarias que se trasladó a Latinoamérica. Y poblamos gran parte de Latinoamérica, está poblada de canarios igual que de gallegos. Entonces, somos un pueblo, una cultura muy, muy acostumbrada a mirar el puerto para salir o para entrar. Y eso nos hace, yo creo que nos vacuna contra determinados comportamientos de xenofobia, de rechazo, que tristemente en otras latitudes se está generando. En el continente, por ejemplo, se detectan mucho más ese tipo de comportamientos, ¿no? Y creo que en este caso los niños y las niñas canarias, creo que se despierta esas competencias que no son tan inmediatas cuando estudiamos la inteligencia emocional, porque es una inteligencia intrapersonal, ¿no? Pero que nosotros en nuestro modelo de Mocrea lo planteamos. De hecho, el nuevo currículum que como consecuencia de la implantación de la nueva ley educativa se ha implantado, el LOMLOE, se ha ampliado el currículum. El currículum que se implantó en 14-15 era un currículum que abarcaba de primero a cuarto nada más. Sin embargo, ahora con la implantación de la nueva ley educativa, la administración asumió el implantarlo también en quinto y sexto y añadir nuevas competencias en el diseño de ese currículum. Y hay competencias que tienen la vertiente, es decir, hablamos de conciencia, hablamos de regulación o de cambio emocional, pero hay una serie de competencias que tienen que ver con lo que llamamos vinculación emocional. Es decir, no solo cómo trato mis emociones, sino cómo trato mis emociones cuando conectan con las emociones de otras personas. Y ahí se trabajan competencias como la empatía, como la comunicación emocional, como el compromiso a la hora de vincularme con otra persona en clave de ayuda, el tema de la compasión, el tema de todos esos sentimientos morales que trascienden de la propia experiencia emocional básica que pueda tener un individuo. Entonces, ahí hay un foco, un aspecto concreto en el que hay que trabajar. El tema de conectarte empáticamente con una persona que sufre, por ejemplo, que viene en una patera y que con poco que hagamos un pequeño ejercicio de ponernos en el pellejo. Tenemos un proyecto muy bonito en otro ámbito de colaboración, en el ámbito deportivo, que se llama Campus San Sofé, que es trabajar con menores no acompañados a través del deporte, la integración sociocultural. Y nos cuentan relatos de niños que con 12 añitos los puso su padre en una patera y le dijo, adiós. Con poco que nos pongamos Es en el eso. pellejo de ese niño y de ese padre o de esa madre, ¿cómo no vamos a sensibilizarnos respecto al sufrimiento de esa persona? ¿Cómo no vamos a solidarizarnos? ¿Cómo no vamos a acogerlo, no? Me decía uno de esos chicos, que ahora es adulto, que la principal preocupación que tuvo cuando desembarcó en las costas de Tenerife fue que el papel donde venía apuntado el número de teléfono que le había dado su padre para que cuando llegase se comunicara, lo perdió. Un niño de 12 años, solo, sin nadie, que además había sufrido un trauma profundo porque su primo que iba en la misma patera había muerto. ¿Cómo no vamos a sensibilizarnos Es con esa tremendo. realidad? ¿Cómo no vamos a movilizarnos emocionalmente para sentir algo por esas personas y para establecer algún tipo de compromiso que nos lleve a dar alguna respuesta solidaria mínimamente ante esa realidad? Yo creo que en Canarias eso cada vez más se sigue trabajando, se sigue promoviendo y nuestras aulas creo que están más que vacunadas contra ese virus de la xenofobia, que en otras latitudes más lejanas, más distantes y menos afectadas directamente, probablemente no tengan tan asumido, ¿no? Yo creo, Antonio, que cualquier otra pregunta ahora a continuación de esta imagen tan fuerte, tan impactante, ¿no? que nos has comunicado,
yo creo que quedaría casi hueca, ¿no? Ya nos has comentado algo acerca de, bueno, pues de cómo habéis seguido, digamos, la implantación de Mocrea, ya, donde ya nos has contestado un poco que se ha ampliado a ya a quinto y a sexto curso, de alguna forma con nuevas competencias. Y un poco por cerrar, salvo que Inés tenga alguna otra pregunta, pues serían dos preguntas un poco para terminar. Una sería en la línea de ver, pues cómo ves la implantación de la inteligencia emocional en estos momentos, digamos, a grandes rasgos, por un lado, y por otro lado que nos comentaras cuáles son vuestros TUS o vuestros proyectos, digamos, en los que estéis metidos ahora mismo, para que nos comentarais a todos. Mm. El estado de la cuestión de la inteligencia emocional, creo que después del boom de finales del siglo pasado y el retomarlo ahora como consecuencia de que la propia sensibilidad social se ha abierto a tomar en consideración eso que algunos llaman habilidades blandas, ¿no? Soft skill. A mí me gusta lo de blando, me gusta que lo llamen blando porque lo blando es tierno, lo blando es acogedor, lo blando propicia el abrazo, ¿no? El acoger, el cuidar, el proteger, en definitiva, ¿no? Estas son competencias protectoras de cuidado, de cuidarnos, ¿no? Pues creo que ha habido una sensibilidad que se ha abierto en el caso del Estado español. Ha habido un hito importante, más allá de que en Canarias hayamos sido pioneros en la implantación de este currículum, la LOMLOE ya es una nueva ley educativa, una ley en este sentido innovadora, porque hace explícita el eje transversal de lo socioemocional como un eje a tomar en consideración en todos los currículums, aunque con la trampa de la transversalidad, que eso desde mi punto de vista queda es limitado, pero al menos hace explícito lo que anteriores leyes no se tomaban en consideración, ¿no? En la vertiente educativa, que es lo que yo conozco en otros ámbitos, en lo empresarial, sé que también, por ejemplo, en lo sanitario está cada vez más presente. Yo, por ejemplo, últimamente voy a conferencias, a congresos médicos, en donde los médicos, las enfermeras toman en consideración también, los enfermeros toman en consideración estas variables. Pero en el ámbito educativo sí que he detectado que empieza a proyectarse. De hecho, ya hemos tenido contacto con centros en Almería, en Málaga, que están implementando dentro de su autonomía de proyecto educativo, están implementando horas específicas para trabajar estas competencias emocionales, ¿no? Por tanto, creo que queda mucho por hacer, pero se ha empezado ya el camino y ese camino va a ser difícil que una vez que empecemos a aportar evidencias empíricas de lo bondadoso que supone esta propuesta para abordarlos como ciudadanía tenemos en este contexto, como antes comentábamos, adverso. Y esa un poco va en la línea de los proyectos que estamos ahora intentando. El primer proyecto que estamos ahora afanados es, si es bueno para nuestros niños y niñas de primaria, ¿cómo no va a ser muy bueno para el alumnado de secundaria, ¿no? Estamos Claro. en la idea, durante dos cursos, el curso pasado y este, hemos hecho un pilotaje con institutos y centros de secundaria en donde el profesorado ha empezado a experimentar y ha constatado que no solo es necesario, probablemente es más urgente en secundaria por la realidad, la problemática sufriente que después de la pandemia se ha generado. A mí me gusta decir que la pandemia lo único que hizo fue reventar los muros de contención que hasta ese momento estaban manteniendo el malestar más o menos ¿no? contenido, ¿no? Y lo que hizo el virus fue generar pues eso, romper todo eso, esas restricciones para que el malestar que estaba y el profesorado de secundaria está evidenciando, está expresando la urgencia de abordarlo y hemos hecho una experiencia muy bonita con bastantes centros en los que se han aventurado docentes que en principio no están a veces ni siquiera formados suficientemente, sino que se ven vocacionados a aportar esa propuesta y ha sido un trabajo interesante. Otro de los frentes que hemos abierto es el tema de la urgencia del cuidado emocional de los docentes. Es decir, si es urgente introducir la educación emocional para que nuestros niños y niñas se sientan cuidados y protegidos, lo es aún más para que quienes ejercen ese cuidado, que son los buenos y las buenas maestras, lo puedan desarrollar con garantías de no... Nuestros datos empíricos además, constatan que los primeros en caer son los buenos docentes y las buenas maestras. Ah, Eh,
eso lo que nos indica es que no es que el hecho del compromiso emocional que sostienen sea dañino, sino que cuando lo ejercen no se protegen suficientemente. claro, Y por eso hay que actuar de alguna manera dotándole de recursos para que eso que hacen con sus niños y niñas también se lo apliquen ahí a sí mismos, hombre. pero siempre en clave de comunidad. Hay una perversión en esta cultura del autocuidado. En el fondo hay algo de perverso cuando se individualiza, se privatiza ese malestar y se entiende que es una tarea que cada uno o cada una tiene que asumir de forma autónoma e independiente. Esa idea de, sí, si estás mal, vete al psicólogo, es pertinente, es necesaria, pero antes de llegar ahí hay que abordarlo desde una perspectiva comunitaria. Y lo que estamos intentando insuflarle a los centros con los que trabajamos es que ellos tienen que activar un compromiso por cuidarse juntos y juntas los docentes de manera que se protejan ante esa erosión que es consustancial a su tarea de ayudar a aprender, ¿no? Y después tenemos varias líneas de investigación abiertas. Hay una aplicación, hemos hecho últimamente una aplicación de esto, del desarrollo de competencias emocionales al ámbito deportivo. Hemos editado un libro que se titula así, Manual de Entrenamiento Emocional para Jóvenes Futbolistas, porque llevábamos trabajando con los clubes representativos canarios, con la Unión Deportiva y con el Club Deportivo Ah, Tenerife. qué bueno. Hemos estado trabajando con la cantera para meter dentro también la educación emocional por una parte, que es lo que le interesa a los clubes para mejorar el rendimiento deportivo, pero por otra parte, que es lo que también nos interesaba a nosotros, para prevenir todos esos problemas de salud mental que también se están detectando en el ámbito deportivo, sobre todo cuando trabajas con deportistas de élite, porque no podemos ver de vista que esa cantera que se está formando en los clubes representativos, al final el objetivo es que terminen debutando en el primer equipo como profesionales. Entonces, hay una vertiente también de cuidado de la salud mental de esos deportistas para prevenir el daño que el estrés que provoca esa alta exigencia se genera, ¿no? Entonces, como ves, estamos abiertos A a ver, sí, sí. diferentes experiencias por la condición de, como decimos aquí en Canarias, de noveleros que somos de nuevas iniciativas, ¿no? Qué bien, Antonio. Nos quedan nada, 3 minutos. No sé, Inés, si quieres una pregunta rapidísima, con contestación rapidísima. Bueno, yo creo que con todo lo que nos has contado ya en estos 3 minutos, yo lo único que me queda es darte la enhorabuena por implantar este programa, porque ver, aunque tú no dices que hay conclusiones, pero yo creo que sí que hay conclusiones muy positivas, que lo vais a ampliar a secundaria y que lo vais a ampliar al autocuidado para los docentes y muchas más cosas. Yo, desde luego, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo realizado. A ustedes por difundirlo, a ustedes también por difundirlo. Pues, pues nada, Antonio, ha sido un placer. Esperamos que en la próxima nos cuentes el resultado de este nuevo piloto que estáis poniendo en marcha. Sacaremos datos empíricos, estamos obteniendo datos empíricos para poderlo contrastar. Pues estaremos atentos para que nos vuelvas a contar en la próxima vez que nos volvamos a ver, que esperemos que sea pronto. Y nada, pues agradecerte mucho tu presencia. Sé que estás muy, muy, muy liado con el curso académico y con tus alumnos. Y nada, agradecer también a Inés, la presencia de Inés. Y nada, y con esto, pues cerramos esta conversación con Antonio Rodríguez Hernández. Y muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un A saludo. Muchas ustedes. gracias. Adiós, buenas noches.